Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. El quinto héroe invocado. 3. Si Shirou fuera honesto consigo mismo, entonces tendría que mirar la clara realidad de que a menudo no pensaba bien las cosas antes de actuar. Esto no era necesariamente algo malo, ya que solo lo hacía cuando implicaba la posibilidad de ayudar a otros a evitar el daño o la muerte, pero no cambia el hecho de que fue más una acción impulsiva que otra cosa. Dejar que las piezas cayeran como debían, cuando él podía o no tener un método para dictar el rumbo del tablero parecía un desperdicio, aunque se debería haber considerado más a fondo no saber cómo afectaría al tablero. En retrospectiva, todo era 20-20. Afrontar la posibilidad real de un choque de dos mundos como causa de las olas de calamidad fue un descubrimiento un tanto desconcertante. Era como si dos burbujas, por así decirlo, de distintos tamaños se amontonaran una contra la otra y trataran de absorberse mutuamente. Ahora bien, el problema aquí era tratar de separar estas dos burbujas sin que ninguna de ellas explotara. Fue una tarea difícil, prácticamente imposible incluso. ¿Por qué molestarse? Se podría argumentar que si la presencia de una burbuja más grande pareciera separar las otras burbujas al aparecer repentinamente en el medio, entonces podría separarlas efectivamente sin romper ninguna. Después, si la nueva burbuja más grande desapareciera repentinamente, ¿no se resolvería el problema? Es cierto que si la burbuja del medio estalla, las demás también estallarán por extensión, debido a su conexión con la nueva burbuja. Sin embargo, en realidad no se trataba de burbujas. Los mundos enteros, para empezar, no eran exactamente tan frágiles como la espuma de jabón, pero el punto sigue siendo válido, o al menos él asumió que lo era. En ese momento, parecía correcto colocar un tercer mundo en el medio para compensar los otros dos, considerando que el concepto de su esfera de realidad era ejercer su voluntad sobre el mundo. Naturalmente, el siguiente paso había sido desplegar su esfera de realidad sobre un área determinada igual a la lágrima dimensional de la ola. De repente, supo que había cometido un error. Había cometido muchos en su glorioso historial de estupideces, como lo calificarían ciertos colaboradores cercanos, varios más catastróficos que otros, pero este podría llevarse la palma. Todo empezó a ir mal cuando su mármol de realidad hizo lo que todos los mármoles de realidad hacían mejor: esforzarse y suplantar. En lugar de la analogía anterior de las burbujas, la nueva burbuja prácticamente se tragó a una de las otras dos antes de que Shirou pudiera entenderla. Es cierto que el punto de ruptura era bastante pequeño en comparación con el mundo real en el que ya se encontraba. Entonces, y solo entonces, una repentina náusea le hizo tambalearse, su brazo extendido cayó flácido a su costado mientras el otro se posaba sobre su sien. En cuanto a la lágrima dimensional que derramaba hordas de muertos vivientes y monstruos parecidos a langostas, bueno, eso había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo a los monstruos que ya la habían abandonado. Se cerró la ola, pronunció una voz en el absoluto silencio que siguió. Cerró la ola, repitió otra voz con incredulidad. Cerró la ola. Afirmación esta vez. Se escucharon aplausos, pero lo más importante fue que los no muertos y los enemigos que aún quedaban habían comenzado a vagar sin rumbo. Era como si les hubieran cortado los hilos y perdido su propósito. Shirou frunció el ceño, incapaz de prestar mucha atención a todo lo demás, debido al zumbido en sus oídos. Podía ver a los soldados celebrando, a los ciudadanos de la aldea Ryute abrazando a sus familias, e incluso a aquel acercándose tentativamente al muro de no muertos sin rumbo, empujándolos y envalentonándose cada vez más, mientras esperaba una reacción que nunca llegó. Tratando de calmarse, sacudió la cabeza en un intento de reducir las náuseas que sentía, pero no se dio cuenta cuando una expresión particular de caballero apareció en el rostro de Kel a lo lejos y saltó directamente hacia la horda de no muertos. Su pequeña estatura se perdió de vista instantáneamente en el proceso mientras se arrastraba debajo o alrededor de las piernas de la multitud. Por un momento, incluso pareció que se había transformado en un pequeño cachorro azul que llevaba un fundosi blanco y caminaba sobre dos patas.
Ahora Shirou sabía que realmente estaba a punto de perder la cabeza al alucinar algo así. Se estabilizó pellizcándose el puente de la nariz, y la acción se volvió menos idiota ahora que los enemigos a su alrededor ya no aprovecharían un momento de debilidad. Fuera lo que fuese lo que había hecho, los había vuelto obsoletos e inofensivos al menos para él. Tal vez su condición de no muertos pudiera tener algo que ver con el motivo por el que no atacaban, probablemente una falta de conciencia o autonomía una vez que los controlaban. Me alegro de que haya terminado. ¿No crees que volverán a atacar, verdad? Naofumi tocó con el dedo el costado de un no muerto y lo vio tambalearse y alejarse cojeando. ¿Qué hiciste al final? Nunca te había visto hacer algo así antes. Pensé que solo tenías habilidades con armas y escudos. Estado, gritó de repente Naofumi mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro y Raptalia inclinó la cabeza sobre su hombro como si pudiera ver la ventana de texto de Naofumi. Fuera lo que fuese lo que había en esa ventana, Naofumi estaba satisfecho, casi emocionado. Dime, ¿cuántos puntos de experiencia obtuviste por vencer a la ola? Subí de nivel un par de veces solo con los mobs, y también hay exp de grupo. Una buena pregunta, considerando todo, pero en última instancia una por la que solo pudo darle a Naofumi un suspiro fulminante y una expresión inexpresiva. No se puede olvidar la obvia expresión inexpresiva. Por su parte, Naofumi no parecía entender. Permitidme entonces una demostración. Estado, Shiro imitó la acción de Naofumi antes de mirarlo con cara de indiferencia, cuando no apareció ninguna ventana de estado. Las facciones de Naofumi se sonrojaron tímidamente mientras Raptalia le preguntaba qué estaba mal. Sí, Naofumi, ¿qué crees que está mal aquí? A menos que ya lo hubieran olvidado, pero Shirou no era un portador de un arma legendaria que le permitiera acceder libremente a indicaciones y árboles de habilidades similares a los del juego. Naofumi tendría que ofrecerle esos privilegios como líder del grupo y Naofumi obviamente lo había olvidado en el calor del momento. Lo siento, maldita sea. Déjame ver qué puedo hacer. Naofumi comenzó a jugar con botones imaginarios en el aire, tratando de encontrar la configuración correcta, pero Shirou le hizo un gesto a Naofumi para que se detuviera. Hagamos esto cuando no estemos en el campo de batalla, advirtió por costumbre y por experiencia personal. Pero ya terminó, y Ren, Itsuki y Motoyasu fueron los que se ocuparon del jefe de la incursión. Naofumi no vio el problema. No lo puedes decir. Decirme que acabamos de asegurarnos la victoria y que por una vez no nos están mirando como si hubiéramos hecho algo malo. Juro que la gente en el Romark nos mira como si fuéramos portadores de una plaga, y no, esa plaga no es Kel y Raptalia solo porque son semi-humanos. Estás divagando. En este momento tengo mucha adrenalina. Aún tenemos que tener cuidado, no sea que seamos víctimas del viejo dicho de que el orgullo precede a la caída. Además, todavía tenemos a Raptalia con nosotros. No deberíamos arriesgarnos. ¿Qué peligro hay en la victoria? Shirou señaló con el dedo a los enemigos no muertos y langostas del tamaño de un hombre. Necesito decir algo más. Puede que no estén atacando ahora, pero ¿y si eso cambia de repente? Deberíamos usar este tiempo para lidiar con ellos en lugar de relajarnos. Quedaban prácticamente miles de no muertos y langostas. Por supuesto, no eran una amenaza real porque no atacaban a nada, pero todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ya veo, balbuceó Naofumi mientras cerraba sus ventanas de estado, repentinamente más consciente de sí mismo y sin dejar que el distante sonido de celebración en la aldea Ryute afectara su mejor juicio. Raptalia, ¿quieres ayudar? Se ofreció. En lo que respecta a Shirou y Naofumi, las langostas y los no muertos sin dirección fueron una buena experiencia que incluso un niño podía derrotar en la actualidad. Está bien, respondió Raptalia mientras Naofumi la bajaba para que se pusiera de pie y empuñara su enorme espada. Era una imagen cómica, acentuada únicamente por las mejillas hinchadas que se tensaban por el peso del acero y un intento infantil de obtener aprobación. Shirou sonrió levemente ante la escena, preguntándose si debería haber traído a aquel antes de pensar lo contrario. La seguridad de un niño era más importante que cualquier ganancia. Dejando a Naofumi y Raptalia a su suerte, Shirou se tomó un momento para reflexionar sobre sí mismo. No era un desastre en sí mismo, ni estaba herido físicamente.
Era solo que había una extraña sensación de inquietud dentro de él que se podía describir mejor como una especie de desequilibrio. Cuando la lágrima dimensional de la ola de la calamidad hizo contacto con un pequeño recinto de su esfera de realidad, ya no fue tan ingenuo como para asumir que no había sucedido nada. Solo era cuestión de que, la extraña sensación de inquietud aumentó a medida que pensaba en el tema, o tal vez era la extraña forma en que lo miraban los guardias y los habitantes del pueblo desde lejos. La intensidad de sus miradas prácticamente le perforaba la espalda, pero lo atribuyó al desprecio habitual que los ciudadanos de Melromark tenían por los simpatizantes de los semi-humanos y el grupo del héroe del escudo en general. Nada nuevo, obviamente. Simplemente trabajaría con ello. Cayendo en la trampa de la costumbre, permaneció ignorante del hecho de que las miradas intensas no eran miradas fulminantes, sino algo completamente diferente. Estaba subestimando severamente el gran impacto que había tenido para él haber cerrado a la fuerza el desgarro dimensional de una ola de calamidad sin la confirmación de la derrota del jefe de la ola. Mientras caminaba entre los no muertos, se mantuvo cerca de Naofumi y Raptalia y no actuó únicamente en preparación para intervenir si los enemigos se volvían violentos. Sin embargo, esto no sucedió, y Raptalia y Naofumi patearon las piernas de los no muertos y dejaron que Raptalia recibiera con aprensión los golpes finales. Ya estaba apareciendo la extraña fisiología de los semi-humanos, y Raptalia pronto estaba cultivando un pecho amplio que Naofumi intentaba con todas sus fuerzas no mirar mientras los montículos respingones se tensaban contra la armadura del tamaño de un niño de Raptalia. Probablemente que él estaría experimentando lo mismo debido a la exp compartida en grupo, por lo que no importaba si estaba ayudando en este esfuerzo o no. Raptalia era la que todavía necesitaba superar su aversión a dañar a los demás y a las cosas, por lo que esto era un entrenamiento en cierto modo. Al poco tiempo, se despejó un área considerable en el espacio que los rodeaba, aunque ni siquiera se acercaron a matar a todos los no muertos restantes. Sin embargo, los guardias y otros finalmente habían salido de su estupor lo suficiente como para comenzar a ayudar. Supongo que eso es todo, ¿eh? Naofumi retrajo su escudo de aire y dejó que su arma volviera a su forma básica sobre su brazo, con la joya esmeralda brillando. Lo logramos. Ahora somos héroes oficiales y, además, salvamos la ciudad. Viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, Naofumi ya no tenía motivos para permanecer demasiado cauteloso. Si algo iba a pasar, ya debería haber pasado. Sin embargo, Shirou no estaba tan complaciente, su mirada detectó una nube de polvo y escombros que se acercaba rápidamente, la vibración hacía que las rocas y el suelo temblaran. Esto no ha terminado. Se viene uno más. La nube de polvo y suciedad no era más que grava y vegetación levantadas a raíz del paso de una gran bestia quimera. Tenía 3 cabezas, un león, una serpiente y una cabra que balaba ruidosamente, con la cabeza de serpiente unida como una cola silbante. Una combinación de escamas y pelaje conformaba su cuerpo, la densidad se reducía cerca del área del ombligo y se volvía más peluda hacia las patas traseras. Era una vista que era difícil no notar a medida que se acercaba. Maldita sea, maldijo Naofumi antes de levantar a Raptalia sobre su hombro y levantar su escudo frente a él. Como había practicado, Naofumi se adelantó al grupo como su tanque mientras Shirou se preparaba para atacar. Estaban en formación de punta de flecha, con un escudo de aire proyectado al frente, Raptalia protegida y esperando una oportunidad en la espalda de Naofumi, y Shirou dando vueltas para permitir que Naofumi tomara la agresión. Aunque nada sale nunca como uno espera. La quimera pasó corriendo junto a Naofumi, ignorándolo por completo mientras su mirada de 3 cabezas se centraba por completo en una sola persona. Casi parecía frenética, ¿no? Por la dilatación de sus pupilas, estaba frenética, mirando a Shirou como si tuviera que matarlo a toda costa. Gruñendo, gotas de saliva viscosa se deslizaban por sus fauces, mientras que por todo su cuerpo había distintos tipos de heridas. Cortes, puñaladas, moretones, e incluso había algunas flechas que sobresalían de su piel. Un ceño fruncido empañó el rostro de Shirou mientras maniobraba para que la quimera lo persiguiera lejos de la aldea Ryute. ¿Dónde están los demás?, gritó Naofumi. Dejado atrás.
Fue una inferencia simple considerando que el camino que había tomado la quimera no era muy sutil, y se podían ver las figuras de Itsuki y el resto persiguiéndolos. Basándose en lo lejos que estaban y lo rápido que iban, no iban a llegar a tiempo para intervenir. Shirou se preparó para el combate, sus músculos se tensaron y sus ojos se entrecerraron. Pronto aprendería que no todo estaba bien consigo mismo. Se concentró en lo más profundo de sí mismo, pidiendo a gritos un medio para combatir lo que probablemente era el jefe de la ola que se dirigía frenéticamente hacia él. Sus esfuerzos y su habilidad dieron sus frutos como siempre, y sintió el mismo tirón y amartillamiento familiar del percutor de una pistola antes de apretar el gatillo metafórico para liberarla. Rastreo. Activado. El mismo zumbido familiar de sus circuitos mágicos resonaba dentro de él. Se manifestó la misma sensación del aire distorsionándose para formar el contorno de una proyección. Los mismos 7 pasos de proyección se reproducían religiosamente en su mente, mientras el arma se formaba. No era una espada. No. No. No es una espada. Definitivamente no es una espada. Sus ojos casi se abrieron de par en par por la alarma provocada por la diferencia entre lo que esperaba y lo que obtuvo. La naturaleza misma de su magia, su rastreo, era el proceso de proyectar lo que había dentro de su mundo interior a la realidad. Conocería cada arma y objeto almacenado en su esfera de realidad, desde su fabricación hasta su historia. Había llamado a Kanzo y Bakuya, las espadas cazadas de un renombrado herrero encargado del Palacio Imperial. ¿Y por qué? Por favor, dígale por qué. Algo dentro de la psique de Shirou pareció romperse, y no fue solo su mentalidad, fue su sentido común. Durante los últimos segundos de respiro, estuvo dudando de todo sobre su vida. Su origen, su magia e incluso su comprensión de sí mismo como un todo. Shirou sostenía en cada una de sus manos extendidas un esqueleto de 1,5 metros de alto idéntico a los de la ola. Sujetos firmemente por la base de cada tobillo, los 2 esqueletos tenían los brazos apuntando por encima de la cabeza en forma de flecha para parecerse a una versión bastarda de una espada, lo que permitía una mejor aerodinámica. Shirou estaba aturdido. Naofumi, el más cercano a Shirou, también estaba aturdido. Shirou no sabía que eras nigromante. No lo soy. Shirou se abalanzó por instinto cuando la quimera se acercó demasiado y observó impotente como los 2 soldados esqueléticos que empuñaba se hacían añicos contra las fauces del león. Rodando, cruzó los brazos en un movimiento de corte y activó su magia de nuevo. Rastreo, encendido. Esta vez aparecieron un par de fémures largos, que también se rompieron en el primer ataque. Shirou, esto no es un juego. ¿Qué estás haciendo? Naofumi intentó intervenir y ayudar, pero la quimera lo evitó por completo. Shirou se agachó y esquivó, pero ni siquiera tuvo la motivación para discutir con Naofumi que no estaba tomando esta situación a la ligera. Apenas podía entender lo que le estaba pasando hasta que se reevaluó a sí mismo enviando un pulso de energía a través de él. Demasiado rápido se dio cuenta del problema. En las profundidades de su mundo interior, había una zona de no muertos más allá de la colina de espadas. La familiar grieta dimensional en el cielo de su mundo interior se cerró al terminar de depositar todo lo que había en su mundo interior. En esencia, básicamente se había tragado y asimilado el otro mundo de la actual ola de calamidad. Honestamente, no sabía si esto contaba como salvarlo y dejarlo vivir dentro de él, pero eso era algo que podría considerar más tarde. Lo que importaba ahora era que iba a tener problemas a corto plazo con respecto a su esfera de realidad y las armas almacenadas en su interior. Era más un problema de su mundo interior y nuevos componentes extraños, pero debería ser más fácil de resolver fuera del combate. En este momento, no le quedaba otra opción que improvisar y esperar que todo saliera bien. Paciencia. Vamos a intentarlo de nuevo, se convenció a sí mismo. Su esfera de realidad era un poco diferente, pero al final, seguía siendo su esfera de realidad. Seguramente esto podría funcionar. Lo había hecho miles de veces antes. Juzgar el concepto de creación. Plantear la estructura básica. Duplicar el material de la composición. Imitando la habilidad de su elaboración. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproduciendo los años acumulados. Superar cada proceso de fabricación. Allá vamos, este es el único camino. Rastreo.
Activado. Al trazar otro par de fémures, la forma en que sus ojos parecían completamente muertos para Naofumi habría sido graciosa en cualquier otro momento. Entonces, la situación de Chirou rápidamente lo alcanzó cuando la quimera cargó contra él. Levantó débilmente los fémures de hueso en defensa. ¡Oh, por el amor de... ¡Cuidado! Naofumi empujó a Shirou a un lado mientras las defensas óseas que Shirou había construido apresuradamente se rompían en pedazos. Otra vez. Al levantar su escudo, Naofumi recibió el golpe posterior de la cola de serpiente de la quimera, que se enroscó y lo azotó por el campo de batalla con Raptalia todavía sobre su espalda. Naofumi gimió mientras Raptalia gritaba desde lo alto, y ambos se estrellaron cerca de la aldea Ryute. Esto también significaba otra cosa. Genial, entonces estaremos solos. Shirou se preparó para un 1 contra 1. La energía mágica vibraba en su interior, los caminos familiares zumbaban por sus venas y completaban movimientos practicados que había experimentado toda su vida. Iba a ser ahora, o nunca. No había tiempo para ordenar el desorden en su mundo interior. Está bien. Una vez más. Respiró profundamente y prácticamente dejó de lado sus fémures trazados para reemplazarlos por su nuevo par de tibias trazadas. Probablemente significaba algo cuando una persona que normalmente estaba tan tranquila parecía querer llorar pero no tenía lágrimas para derramar. Era un mago de tercera categoría, y la única habilidad en la que siempre había sido bueno era en fallarle. ¿Cómo se suponía que se sintiera de otra manera? De todos modos, era un hombre práctico. Después de numerosos fracasos, llegó a la conclusión de que esto no estaba funcionando. Con su magia en problemas, simplemente tendría que improvisar. La cabeza de león de la quimera gruñó antes de intentar atacarlo, lo que lo obligó a presionar una palma sobre su hocico y dejar que el impulso lo llevara hacia atrás y lejos de sus fauces. Cayendo al suelo, reforzó su cuerpo y golpeó en la parte inferior del cuerpo. El impacto se redujo gracias a una capa de energía mágica que lo rodeaba. Entonces era una bestia mágica. ¿A quién quería engañar? Era un fantasmal, por supuesto que tenía magia y defensa física. Doblando las rodillas, saltó hacia atrás antes de que la cola de la serpiente pudiera escupirle veneno y antes de que la cabeza de cabra pudiera destriparlo con un cuerno afilado. Necesitaba un arma. Mejor aún, ¿cuándo llegarían los demás héroes? ¿De verdad iban a ser tan lentos? Haciendo una mueca, comprendió que tal vez había estado pidiendo demasiado. Ren, Itsuki y Motoyasu no habían tenido acceso a las áreas agrícolas de alto nivel como él y Naofumi. Con los ojos moviéndose de un lado a otro en busca de algún tipo de solución o algún tipo de señal, todo fue surrealista cuando notó a cierta chica pelirroja sentada en primera fila para su pelea. Kiya. Ella estuvo aquí. Ella estaba allí mismo, arrastrándose entre los pies del no muerto más cercano, y probablemente había estado arrastrándose en secreto para pasar a través de todos ellos para llegar a él. La cola en su espalda se movía con entusiasmo, sus rasgos exuberantes después de perderse en el mar de extremidades de no muertos y finalmente alcanzar su objetivo. Debería estar enojado. En realidad, debería estar enojado por su imprudencia, pero en ese momento no lo estaba. No, había algo más importante con esta revelación mientras que él jadeaba en busca de aire y se sentaba sobre su trasero mirándolo. Los ojos de Shirou se centraron inmediatamente en el arma que él llevaba atada a la espalda y en el gran alivio que le producía la sola idea de tener un arma confiable. Kel, préstame la lanza. Gritó con urgencia, esquivando, atacando y rodando para evitar los golpes y las cargas de la quimera. Por supuesto. Kel rápidamente desató el arma de su espalda y la arrojó lo mejor que pudo. No lo alcanzó, lo que obligó a Shirou a lanzarse para atraparlo y rodar para no ser pisoteado. Agarrando el asta de la lanza roja, la claridad y la confianza regresaron a él por completo. En retrospectiva, definitivamente fue una bendición que hubiera rastreado noble fantasmas antes. Habría tomado el de Raptalia, pero cuando pensó en hacerlo, ella ya había sido enviada lejos con Naofumi. Pero ahora ya no importaba. Ya no importaba lo más mínimo. La lanza roja giró entre sus dedos, la historia y la experiencia acumuladas durante siglos se encendieron en una lluvia de energía roja parpadeante que lo envolvió por completo.
Las venas se le marcaron en la piel y la esclerótica de sus ojos adquirió un tono rojizo, simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Esta era la fuerza de una leyenda, la confianza de un guerrero inigualable en su mito. Aúlla en las llanuras abiertas. Una marca con forma de vena rúnica grabada sobre la lanza se iluminó cuando pasó un pulgar sobre la superficie, girándola antes de agarrarla con la otra mano. Un gruñido salvaje escapó de su garganta antes de bajar su postura, casi entre los juncos ondulantes. La quimera cargó. Su cuerpo giró. Clavó la culata de la lanza en el suelo, saltó hacia arriba y superó la carga. Tiró de ella y la hizo girar por encima de su cabeza, cortándole la cabeza profundamente mientras se oía un grito furioso. Dejando que el impulso y la gravedad lo llevaran, se apoyó en el suelo con un pie, giró sobre sus talones y luego pateó lateralmente a la quimera para alejarla, generando una onda expansiva de viento y aire a partir del impacto. Su cabello ondeaba con el viento y la intensidad de la cruda energía mágica que lo rodeaba enfatizaba el nuevo rojo depredador de sus ojos. No era el héroe del escudo, del arco, de la espada o de la lanza, sino algo completamente distinto. El misterioso quinto invocado. ¡Guau! El sonido que se le escapó a aquel desde su proximidad se lo llevó el viento. Tenía la boca abierta y las manos agarraban el dobladillo de su camisa. Era un sentimiento que probablemente compartían todos los que observaban. Los otros héroes habían llegado hacía mucho tiempo. Sin embargo, se habían quedado clavados en el lugar desde el momento en que un aire dominante de sed de sangre les heló los huesos. La quimera se tambaleó, rodó y se estrelló, y finalmente se detuvo después de cavar un gran surco en el suelo. Gruñó, el frenesí en sus ojos se convirtió en locura cuando notó que los no muertos y las langostas no hacían nada. Casi instintivamente, supo que todo era culpa de Shirou. El hecho de que no pudiera hacer nada solo lo incitó aún más. Atacó una vez más, una bestia, un monstruo, un terror. En su camino se encontraba un hombre conocido por matar bestias y ejércitos por igual. Un escudo en tiempos de crisis y violencia. La lanza roja giró, las marcas rúnicas se posaron en un desafío, su usuario se agazapó, feroz, bestial. Frente a él se encontraba un monstruo, y detrás de él, una horda de muertos vivientes y seres sobrenaturales. Los escenarios estaban más que en consonancia con el deber que implicaba esta lanza en una tierra de sombras. En su persona se manifestaron marcas antiguas y sobrenaturales. Sobre su ropa, sobre su piel, sangraban de un azul inquietante. Un geis es un juramento para un guerrero. Cuantos más tengas, más hábil serás. La historia de este héroe que empuñó esta lanza tenía muchas. Shirou saltó alto sobre piernas reforzadas, lanzando un lanzamiento tipo jabalina, con los músculos abultados. Tu corazón es mío. Apuñala y pérfora. Las palabras encendieron la energía mágica a su alrededor, desviándola toda para cubrir la forma de la lanza. Espinas punzantes que buscan la muerte. Vaya vol. La lanza respondió de la misma manera con un placer enfermizo. El aire crujió. No, la mejor palabra para describirlo fue que se hizo añicos. La escala de las leyendas era, bueno, leyendas. Un torrente de viento se formó desde el punto de lanzamiento, convergiendo, retorciéndose y luego estallando con la ira de una bestia hambrienta por la cola de un cometa carmesí. Uno se convirtió en muchos. Como las ramas ramificadas de los árboles más altos, cada sección que sobresalía escupía más lanzas hasta que parecía un batidor con la parte superior rota que golpeaba el suelo y lo detonaba a una escala lo suficientemente grande como para formar un hongo de fuego infernal ascendente. El agarre que Motoyasu mantenía sobre su lanza se aflojó inmediatamente en el lugar, sus ojos se fijaron en la lanza roja, que resonaba y se deslizaba por el aire de regreso al agarre de Shirou en la tormenta total, que ahogó a la quimera y a los no muertos por igual. El enfoque de Ren en comparación no estaba en la lanza, sino en la espada que llevaba ingenuamente Raptalia, y las implicaciones detrás de sus supuestas capacidades. En cuanto al resto, no había palabras para expresar fácilmente este nivel de destrucción. Mientras tanto, Itsuki de repente sintió que no sería una mala idea sufrir alguna humillación en un combate si ese era el resultado. Ren, Motoyasu, ¿sigue vigente esa oferta anterior? Si la lanza pudo hacer eso, ¿qué tal el arco que aún está en la herrería de Erard? Gracias por leer. Nota. Para ser más específicos, no hay nerfeos.
Tal como se mencionó, las nuevas incorporaciones a Hubo necesitan tiempo de ajuste. Es como introducir agua en un dispositivo electrónico y luego esperar que funcione de inmediato sin reparaciones ni ajustes. Próxima actualización. Fate Beyond the Gate, 15 de agosto de 2021. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado del Destino Oscuro. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.